Justamente, mire, ya aprendí a leer la mente. Listo. Entonces, bueno, les decía de la gran prueba de ASIST, para los que se evitaron o yo no puse la grabación. Estamos hablando de la prueba del ASIST. Es una prueba que diseñó la Organización Mundial de la Salud para poder identificar aquellos casos que pudieran estar en un riesgo o incluso identificar los casos que ya necesitan un tratamiento más intensivo. Es una prueba que diseñaron un grupo de profesionales de la Organización Mundial de la Salud. Es muy rápida de aplicar y la puede aplicar técnicamente cualquier persona. No se necesita gran conocimiento técnico para eso, solamente se necesita tener la prueba, conocer algunos datos muy básicos y la disposición de la persona a quien le apliquemos. Normalmente la diseñó para que las personas que estamos en contacto en el sistema de salud, aquellos que pudiéramos como psicólogos, por ejemplo, tener algunos pacientes, aunque no seamos especialistas en adicciones, pero que tengamos pacientes que vemos regularmente y que por la conducta que tienen o por lo que nos platican o por lo que podemos ver, pudiéramos identificar que estas personas tienen algún consumo de alguna sustancia, tienen abuso de una sustancia, entonces pues poderla aplicar y así tratar de que tengan una intervención antes de que se convierta en una dependencia, o si ya tienen principio de dependencia, entonces tengan un tratamiento. También lo puede aplicar un dentista, una enfermera, técnicamente cualquier persona. La idea es justamente la diseñaron con esa intención de que fuera muy sencilla de aplicar, muy sencilla de entender, muy sencilla de calificar para que nos dé un puntaje y de esta forma incrementar la intervención temprana. Es decir, si alguien tiene un abuso de sustancia, que la prueba le muestre esos puntajes y sensibilizarlo. Posiblemente las personas con eso pudieran sentirse motivadas a buscar un tipo de tratamiento o pensar que pudieran estar en riesgo y hacer una modificación en sus actitudes y con eso evidentemente evitar el número, las cifras de adicciones que se presentan con año que van creciendo. Entonces, bueno, si todo el mundo tiene su prueba de ASIST por ahí, como se supondría que teníamos que tenerla, déjenme se las presento en la pantalla para que la veamos ahí. Ahí ya la pueden visualizar, ¿verdad? Sí, muchas gracias, señor Daniel Pozos, que me responde que sí. Entonces, bueno, nos dice ahí prueba de detección de consumo de tabaco y sustancias, es decir, en sus siglas en inglés, ASIST. Así es. Es muy sencilla, es muy fácil de aplicar. Empezamos por los primeros datos. Hay que ponerle nombre del usuario. Siempre que nosotros apliquemos una prueba, vamos a poner el nombre de la persona a quien le estamos aplicando esta prueba. Insisto, es una prueba que nos va a dar con ciertos números, con ciertos puntajes, nos va a decir si alguien está en riesgo. Es como uno de los actos preventivos que podemos realizar nosotros, ¿no? Es el primer acercamiento a una identificación. Si usted trabaja en un centro de tratamiento de adicciones, también le funciona esto como un justificante documental de que una persona tiene una dependencia y que necesita su tratamiento residencial. Si usted está en un centro de tratamiento que es de ayuda mutua, en donde legislativamente usted tendría que tener únicamente usuarios voluntarios, entonces tendrían que llenar esta prueba del ASIST para identificar que realmente tienen una dependencia y que necesitan un tratamiento residencial. Entonces, bueno, ponemos el nombre del usuario, pues es algo muy sencillo, ahí empezamos esta prueba, es muy sencillo. Ponemos la fecha de qué, de cuándo, pues la fecha del día en que aplicamos la prueba. También es otro dato que muy fácilmente obtenemos, hasta ahí no tenemos ninguna complicación. En caso de que nosotros tengamos esta versión, es la versión que usamos para los centros de tratamiento, en caso de que el usuario esté ahí, pues le ponemos el número de expediente. Si esto se aplica fuera de un centro de tratamiento para identificar algún riesgo de que alguien esté en sustancia, pues no ponemos el número de expediente, no lo tiene, ¿no? Es una persona que está en la calle que no necesita un expediente. Entonces, las instrucciones, por ahí alguien que me ayude a leer las instrucciones, ¿quién ocupa voluntarios? Instrucciones, Amadeo. Adelante. Las siguientes preguntas se
refieren a su experiencia sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas a lo largo de su vida en los últimos 3 meses. Es probable que algunas de esas sustancias puedan haber sido recetadas por el médico, como en el caso de las anfetaminas, los sedantes y los analgésicos. Por lo que en este cuestionario no se registrarán los medicamentos que fueron recetados por él. Sin embargo, si ha tomado tales medicamentos por otras razones que no sean por motivos de salud o los ha tomado más a menudo o en dosis más altas que las recetadas, díganmelo por favor. Listo, muchas gracias. Ahora sí, a ver, cuénteme, Heidi. Heidi, ¿verdad? ¿Qué entendió de esto, Heidi? Platíqueme. De las situaciones, bueno, principalmente las situaciones por las cuales el consumo de ese tipo de sustancias o de medicamentos son muy conocidas por los adictos como las famosas pingas. Cuando yo aplico esta prueba dentro de, siempre les trato de explicar esa cuestión relacionada con las pingas, que ellos las conocen, ¿no? O sea, y ya das como un cierto norte a lo que estoy preguntando, porque pues muchas de las veces si se lo lees así, contando por decir que es un adolescente o que es una persona que no tiene una cierta educación a nivel profesional, vamos a ponerlo así, o a nivel escolar, pues no te va a entender como tal. Entonces yo lo entiendo de esa manera. O sea, hablamos también pues del abuso, o sea, o uso de medicamentos, pero pues no por receta médica. Ok, muchas gracias, Heidi. Linda, ¿y de qué ciudades ustedes? ¿No? ¿Dónde Nayarit. de Nayarit. Entonces nos dice ahí que los usuarios ahí en Nayarit lo conocen como pingas. No solamente en Nayarit, en muchas partes de la República, aquellos consumidores de algún tipo de pastillas, de medicamentos controlados, les llaman pingas a los medicamentos y entre ellos incluso se nombran que son pingómanos, ¿no? Este es un pingómano. Así se autonombran estos muchachos cuando se refieren a qué es lo que están consumiendo. Entonces, bueno, muy importante eso. A ver, déjenme ver quién más. Roger, platíqueme, ¿qué entiende hasta ahora del ASIST? Yo lo que llego a entender es que pues este cuestionario se aplica al interno de los primeros, cuando van ingresando ya sea un caso residencial y como decía la compañera que me antecedía, ¿no? A explicarle más o menos, por ejemplo, en dado caso que se le haya aplicado un medicamento, un antidepresor o algo así, y hacerle saber con estas palabras, ¿no? Porque a lo mejor no tienes el léxico, ¿no? Ok, muchas gracias, Roger. Les dejo de compartir aquí la presentación porque hay algo muy importante que tengo que decirles. Y esto muy importante que tengo que decirles es que esta prueba de ASIST se debe de aplicar, si usted trabaja en un centro de tratamiento contra las adicciones, se debe de aplicar previo a que el usuario ingrese, no después, es previo a que el usuario ingrese, es decir, antes de que el usuario ingrese, nosotros le aplicamos esta prueba y es porque esta prueba lo que nos mide es la severidad de la adicción. Es decir, viene una persona, me pide ayuda porque tiene un problema de consumo y piensa que se tiene que ingresar en un centro de tratamiento. Cree esta persona que lo que necesita es una ayuda en ese sentido de poder estar en un centro de tratamiento, insisto. ¿Y cómo voy a saber yo si esa persona es un candidato real para un centro de tratamiento o solamente necesita un par de sesiones o algunas sesiones que sean ambulatorias? ¿Cómo sé yo, cómo justifico que ese ingreso que tengo de la persona realmente está justificado legislativamente? Entonces, lo que hago es, antes de ingresarlo, le aplico la prueba y dependiendo los puntajes que me arroje, entonces ya sabré cuál es el tratamiento adecuado para esta persona. Es previa, acuérdense siempre, la CIST es previo si es que es para un centro de tratamiento. Si nosotros estamos en otro ámbito, es para poder identificar a aquellas personas que estén en riesgo. Lo podemos aplicar en otros ámbitos.
Ahorita les enseño esta prueba. Más adelante lo vamos a ligar con que usted podría hacer un tipo de intervención, por ejemplo, en alguna empresa, en alguna fábrica, en algún lugar en donde tenga algún convenio, le puede aplicar esta prueba a algunos de los trabajadores por ahí para poder ir identificando el nivel de riesgo en lo que se encuentran algunas personas, que son algunos actos preventivos que podemos hacer. Entonces, bueno, les comparto de nuevo esta prueba del ASIST y vamos a revisar estas instrucciones. Póngale mucha atención porque es muy importante que pues, si nosotros vamos a aplicar la prueba, pues primero nos queden muy claras las instrucciones. Lo primero, vamos a verlo hasta el primer punto, nos dice, las siguientes preguntas se refieren a su experiencia sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas a lo largo de su vida y en los últimos 3 meses. Nos detenemos hasta ahí y entonces lo que nos indica la prueba es que nosotros vamos a indagar acerca de el consumo, de su experiencia sobre el consumo de sustancias en toda su vida, es decir, a lo largo de toda la vida, y también nos vamos a concentrar específicamente en los últimos 3 meses. Es decir, tenemos que tener claro estos 2 momentos, preguntar por toda la vida, pero también en los últimos 3 meses. Después de eso, la siguiente sentencia nos dice, es probable que algunas de estas sustancias puedan haber sido recetadas por el médico. Es decir, también vamos a contemplar sustancias que son recetadas, medicamentos o pingas, nos decía Heidi, como las pueden conocer los muchachos. Es importante que a veces les hagamos una traducción, es muy correcto eso, porque si son personas que vienen de lugares en donde no manejan un lenguaje y solamente conocen su propio lenguaje, también nosotros tenemos que saber para que podamos identificar. Es probable que algunas de estas sustancias puedan haber sido recetadas por el médico, como el caso de las anfetaminas, los sedantes y los analgésicos. Es decir, aquí vamos a incluir esos medicamentos. Por lo que en este cuestionario no se van a registrar los medicamentos que fueron recetados por él. Es decir, si esta persona ha consumido algunos medicamentos que también son una droga, pero han sido recetados, no se van a incluir en esta encuesta. Hasta ahí tenemos claro, ¿verdad? Si ha consumido medicamentos recetados por el médico, no se van a incluir. Sin embargo, y aquí hay una excepción, sin embargo, si usted ha tomado tales medicamentos por otras razones que no sean por motivos de salud o las ha tomado más a menudo o en dosis distintas a las que se les recetó, me lo tiene que decir, porque entonces sí las vamos a incluir. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Quiere decir que yo le voy a preguntar a la persona, oiga, ¿usted ha tomado algunos tipos de medicamentos como son anfetaminas, sedantes, analgésicos, recetados por el médico? Si me dice la persona, sí, sí las he tomado. Ok, aquí me detengo y voy a indagar un poquito más. ¿Qué voy a indagar? Estos medicamentos, por ejemplo, ¿usted recuerda cuánto tiempo se los recetó el médico? Ah, pues fíjese que me recetaron sedantes o hipnóticos o algún tipo de medicamento y me los recetó que me tomara 2 pastillas al día por 5 días. Ok. ¿Y usted llevó a cabo puntualmente estas indicaciones del médico? Sí, sí las llevé a cabo. Solamente me tomé las 2 pastillas por 5 días. En ese caso, ¿las registro en mi ASIST o no lo registro? No lo voy a registrar, ¿verdad? Porque está cumpliendo con la indicación del médico. Pero si yo le pregunto al usuario o a la persona, oye, a ti te recetaron este tipo de pastillas, ya sean anfetaminas o analgésicos, te lo recetaron 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la noche, y te lo recetaron por 5 días, y él te contesta, ah, bueno, sí, pero pues me tomaba 2 en la mañana y después como a mediodía me tomaba otros 2 y después para merendar me tomaba otras 4 y en la cena me tomaba 5 y no fueron 5 días, sino fueron 3 semanas o llevo 4 meses consumiendo. Entonces, ¿lo incluimos o no lo incluimos?
ahí sí lo incluimos, ¿verdad? Porque la persona se está saliendo de las indicaciones médicas, lo cual nos está indicando que pues está consumiendo una sustancia fuera de una indicación médica. Entonces, en ese caso muy específicamente sí lo tomamos en cuenta. Entonces, si ya tenemos como tal estas indicaciones, ya comprendimos muy bien las instrucciones, pues ahora lo que viene es como tal la prueba. ¿Quién me ayuda a leer esta pregunta número 1? ¿Alguna vez en su vida ha consumido? ¿Alguna vez en su vida ha consumido? Y le mencionamos tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, cocaína, estimulantes tipo anfetamina, inhalables, sedantes o pastillas para dormir, alucinógenos, opiáceos, o ha consumido otra cosa que yo no le haya dicho y ya, pues si nos dice, le ponemos sí o no y listo. Por ejemplo, si yo le preguntara a alguien, ¿usted en su vida ha consumido tabaco? Y me dice, sí, sí he consumido tabaco. Entonces aquí le ponemos un circulito al sí. ¿Ha consumido bebidas alcohólicas? No, nunca he consumido bebidas alcohólicas. Le ponemos un circulito en no. Cannabis, sí. Cocaína, posiblemente haya personas que no sepan, ¿no? ¿Qué es el cannabis o a qué me refiero? Posiblemente. ¿Qué voy a hacer para poder identificar? Porque recuerden que esta prueba la hizo la Organización Mundial de la Salud, contempla varias regiones, le pueden llamar a las sustancias por diferente nombre y para eso en la hoja final, en la última hoja que usted tiene, va a haber un par de tarjetitas. Estas tarjetas me van a ayudar a entregárselas al usuario para que él pueda identificar rápidamente. Una, bueno, pues dependiendo del país o en el lugar en donde esté, si yo digo tabaco, se refiere a cigarrillos, a algunos lugares le llaman tabaco de mascar, puros o cualquier otro nombre que pudiera tener. Bebidas alcohólicas, como cualquiera de estos bebidas que están ahí. El cannabis la pueden conocer como marihuana, mota, hierba, hachís, no sé, tierra panteonera, hierba, pasto, yesca, no sé, hay muchos nombres a lo largo y ancho de la República Mexicana con la que lo pueden conocer. Es importante que conozcamos algunos para que identifiquemos qué esta sustancia es. Cocaína igual tiene ahí y todas las demás sustancias tienen algún tipo de sinónimo. Entonces, pues con esas tarjetas la persona se va a ayudar. Entonces, pregunta número 1, le vamos a ir preguntando por sustancia. Oiga, usted alguna vez en su vida, recuerden, aquí nos marca específicamente alguna vez en su vida, es decir, hablando a todo el trayecto de su vida, desde que usted recuerda toda su historia de vida, ha consumido alguna vez, aunque sea una sola vez, estas sustancias y vamos marcando aquí. Listo. Si ya tenemos esta pregunta y si alguien sí nos marcó aquí, recuerden que alguien nos podría decir, no, no he consumido absolutamente nada, pues entonces detenemos la entrevista. No tendría caso seguir aplicando esta entrevista. Si alguien nos dice que no, pues lo felicitamos por no consumir y listo, se acabó. Pero si alguien me dice que sí, por lo menos a una de estas sustancias, entonces yo me paso a la pregunta número 2. Y la pregunta número 2, Heidi, ayúdeme si es usted tan amable. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias que mencionó? Ok, vamos a suponer, por hacer un ejercicio simple, vamos a suponer que esta persona de todas estas sustancias solamente me dijo que sí a bebidas alcohólicas. Vamos a hacer un ejercicio simple y sencillo. Me dice que sí a bebidas alcohólicas, entonces yo aquí en la pregunta 2 solamente le preguntaría por bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pero dense cuenta que aquí en la pregunta 2 me está preguntando únicamente por los últimos 3 meses, ya no me habla de toda la vida. Aquí ya me está diciendo, concéntrate en los últimos 3 meses y que al usuario le quede perfectamente claro. Entonces yo le pregunto, en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia consumió usted? Y ya no le menciono todas las demás, ya no tiene caso. Solamente le voy a preguntar bebidas alcohólicas. En estos últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia ha consumido bebidas alcohólicas? Bueno, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Recuerden que les pedí 2 juegos de assist. Uno, déjenlo ahí aparte, no lo vayan a manchar, ensuciar, dañar, lastimar, porque eso va a ser evidencia que les voy a calificar. Y el otro juego sí lo podemos tachonear, rayar y con eso vamos a hacer ejercicios. Entonces,
Si pueden usar un lápiz para que puedan borrar y seguir haciendo ejercicios, está perfecto. Entonces, bebidas alcohólicas, el usuario, vamos a suponer que nos dice que diario o casi diario. Si para bebidas alcohólicas el usuario nos dice que diario o casi diario, ¿cuál es el número que encerraríamos, Heidi? El 6. El 6, efectivamente, porque vemos en esta línea bebidas alcohólicas y el usuario nos dice que diario o casi diario, que es esta columna de aquí, entonces se intersectan en este número y entonces nosotros encerramos este número. Así de sencillo es la calificación o la identificación de estas preguntas. Listo, entonces vayan anotando ahí, encerramos el 6, si tiene un lápiz ahí con una marca suavecita, háganlo en uno de sus productos. Pregunta número 3. Pregunta 3. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia usted ha sentido un fuerte deseo o ansia de consumir estas bebidas alcohólicas? Si el usuario me dice que semanalmente, ¿qué número encerraría Stephanie? Bebidas alcohólicas. 5. Semanalmente, exacto, aquí 5, ¿verdad? Entonces, semanalmente se intersecta con bebidas alcohólicas en este número 5 y le ponemos ahí, encerramos el número 5. Pregunta número 4. Pregunta número 4. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el consumo de bebidas alcohólicas le ha causado problemas de salud, sociales, legales o económicos? Janel o Janel, no sé cómo pronunciarlo. ¿Qué número encerraría si el usuario me dice que mensualmente? ¿Me lo puede volver a repetir? No lo escuché. Mensualmente. Estamos en la pregunta 5. 4, mensualmente, entonces tenemos bebidas alcohólicas, nos desplazamos en esta línea y se intersecta mensualmente con el número 5, ¿verdad? Entonces encerramos el número 5 y ya tenemos 4 preguntas. Solamente son 8 preguntas, va a ser muy, muy sencillo. Vamos a la pregunta número 5. Pregunta 5. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que habitualmente se esperaba de usted por el consumo del alcohol? Y aquí el usuario nos va a contestar que diario o casi diario. Quien tenga la cuenta que dice cuenta de la casa, ayúdeme, ¿qué número correspondería? El 8. número 8. Bebidas alcohólicas, diario, casi diario, entonces encerraríamos el número 8 para la pregunta 5. Excelente. Se dan cuenta, es súper sencillo ir aplicando esta prueba. Pregunta número 6. ¿Un amigo, un familiar o alguien más alguna vez ha mostrado preocupación por sus hábitos del consumo del alcohol? Y el usuario me va a contestar que sí, pero no en los últimos 3 meses. Sí, pero no en los últimos 3 meses. Y Saura Pulido, ayúdeme, si es usted tan amable, ¿cuál sería la calificación que usted encerraría? Bebidas alcohólicas. Pregunta 6, sí, pero no en los últimos 3 meses, así de sencillo. Intersecta con el número 3, lo encerramos ahí y listo, ya tenemos la pregunta 6. Pregunta número 7. En la oportunidad. ¿Ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas? Recuerden que esta prueba no se la entregamos nunca al usuario. Esta prueba nosotros la controlamos y nosotros le hacemos las preguntas. Insisto, ¿ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas? Y el usuario me va a decir sí en los últimos 3 meses. Sí en los últimos 3 meses. Ayúdenme. Uy, ya tengo mucha gente con cámara apagada. No, no me hagan eso. Ya estamos próximos a irnos al receso. Del Sol García, ahora sí abra su micrófono, tanto que a usted le gusta tener el micrófono abierto. Ayúdame si es tan amable. ¿Cuál sería entonces, si decimos que sí en los últimos 3 meses, qué correspondería? Bebidas alcohólicas, pregunta 7, sí en los últimos 3 meses. Del Sol García. Me perdí. ¿Mandé? Me perdí poquito. ¿Sí me puede repetir la pregunta, por favor? Pregunta número 7.
aquí en donde dice, ¿ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas? Que es lo que estamos hablando. Y el usuario me dice que sí en los últimos 3 meses. ¿Cuál es el número que usted va a encerrar? O marcar. La 6. La 6. Exactamente. Aquí el número 6. Sí, en los últimos 3, miren, agarré a Sol ahí ignorándome. Entonces, pues. No, este test yo lo apliqué ya en mi servicio social. Estuve Ok. en CAPA y ya lo había trabajado. Ah, perfecto. Que dice, como Sí, ya me lo sé, ya no pongo atención. Muy bien. No, No es cierto. gracias. Bien, Sol, muchas gracias. Entonces, aquí encerramos el número 6 y después vamos rápidamente a la pregunta 8 y final. Solamente son 8 preguntitas, muy rápido. ¿Alguna vez ha consumido alguna droga por vía inyectada? Y se dan cuenta aquí, solamente son casillas. El usuario me dice que nunca ha consumido una droga de vía inyectada. Aquí marcamos con una X y listo. Con eso terminamos nuestras 8 preguntas. Así de sencillo. ¿Cómo vamos a calificar? ¿Se dan cuenta que la pregunta número 1 no tiene numeración? O sea, es decir, solamente la persona me contesta sí o no. Y para una respuesta de sí o no, pues no tengo como tal un número, ¿no? No lo puedo convertir en un número, no tiene un valor. A partir de la pregunta 2, sí ya hay números que ya fuimos encerrando. Y en la pregunta final, en la pregunta número 8, si usted se da cuenta, tampoco tiene un número. ¿Qué quiere decir esto? Que muy sencillo. La forma en que yo voy a calificar esta prueba, entonces, déjenme les borro aquí mis garabatos. Un segundito. Ahí está. La forma en que yo voy a calificar esta prueba, la fórmula es muy sencilla. ¿Cuál es esa fórmula para calificar esta prueba? Entonces, si ya dije que el reactivo 1 o la pregunta 1 no la voy a tomar en cuenta, entonces yo tengo que ver el reactivo número 2, que lo voy a sumar al reactivo o a la pregunta número 3 y la voy a sumar con el puntaje del reactivo número 4 y la voy a sumar al puntaje que me dé el reactivo número 5 y la voy a sumar al reactivo número 6 y la voy a sumar al reactivo número 7. Y como el 8 pues no tiene un número, entonces simple y sencillamente yo voy a hacer una ecuación aritmética sencilla y simple, una sumatoria en donde voy a sumar estos números. Los voy a sustituir. En la respuesta 2, ¿qué fue lo que nos dijo el usuario? ¿Qué número? 6. 6 sumado a respuesta 3. 5. 5 sumado a respuesta 4. 5. Sumado a respuesta 5. 8. 8 sumado a 3. y sumado a 6. y esto nos da un total de, ¿alguien ya hizo la cuenta? La edad de 33. Cristo, 33 años. La edad de Cristo y mi edad. No sé, ya me ventilé. Caray. Ya me ventilé que ando mucho más lejos de eso, pero bueno. Listo, entonces, si no, si les pude haber engañado. Entonces, tenemos un puntaje de 33. Fíjense, la fórmula es muy, muy sencilla. Sumamos solamente de la pregunta 2 o del reactivo 2 al reactivo 7 en una sumatoria simple, sin hacer ningún tipo de ecuación difícil o complicada. Es una sumatoria simple, 6 más 5 más 5 más 8 más 3 más 6, nos da un puntaje, número 33. ¿Qué quiere decir ese número 33? Ese número 33, les enseño una vez más el ASIST. Más abajo vamos a tener aquí un cuadrito, una tablita, en donde, por ejemplo, estamos hablando únicamente de una sustancia, bebidas alcohólicas, y aquí vamos a poner el número 33 en esta casilla. Una vez que tenemos ese puntaje que nos resultó de lo que le preguntamos al usuario, entonces vamos a identificar en dónde está ese número. El 33 se encuentra entre el 0 y el 10. No. No, ¿verdad? Entonces, pues no es esta casilla. El 33 se encuentra entre el 11 y el 26. Tampoco, ¿verdad? El 33 se encuentra en esta casilla que es 27 o mayor a este número. Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner un circulito aquí al número 27 y
corresponde a... Requiere tratamiento más intensivo. Exactamente. Si alguien nos respondiera con estas respuestas que yo les acabo de dar, que nos da un puntaje de 33, esta prueba de la CIST muy rápidamente, en solamente 8 preguntas, nos diría que esta persona sí requiere un tratamiento más intensivo. ¿Qué quiere decir un tratamiento más intensivo? Tratamiento tipo residencial. Así es, efectivamente, un tratamiento de tipo residencial. Es decir, aquí con este puntaje sí se justifica que la persona tenga que estar en un tratamiento, en un centro de tratamiento a las adicciones, en una clínica de adicciones, de manera que esté permanentemente ahí. Preguntas, Iris, Aime Moreno. Fue de hace ratito, doctor. Nada más tenía la duda porque comentaba que la CIST es una prueba de tamizaje internacional y mi duda era si estaba estandarizada para población mexicana y si también pertenecía a un protocolo que se realice pues cada por ejemplo, en CAPA, en SECA, en CONADIC, ¿hay un protocolo que se tenga que llevar esta prueba de manera forzosa, pues? Sí. La primera pregunta, si está estandarizada, si la pregunta está estandarizada, está validada, el desarrollo de la Organización Mundial de la Salud representa un gran esfuerzo con respecto a la investigación que han hecho en esta prueba. De hecho, para aquellos que técnicamente quieran ver los datos ya muy específicos de esta prueba, si se dan cuenta en su plataforma educativa les puse el manual que diseñó la Organización Mundial de la Salud. Ahí vienen cuáles son todos los puntajes, qué fue cómo obtuvieron estas calificaciones, los elementos que discriminaron, ya muy técnicamente, si quieren conocer esto. Sí está validada no solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Tiene una validación poderosa, fuerte, entonces sí es una prueba muy importante. De protocolos, CONADIC lo que nos recomienda, lo que nos indica es que los establecimientos la tienen que utilizar esta prueba forzosamente, aquellos centros que son de tratamiento de ayuda mutua, para poder justificar que tienen ingresos que realmente necesitan un tratamiento. Entonces, este es el primer paso. Hay otras pruebas más allá que nos ayudan a determinar si realmente la persona necesita, que son un poco más amplias, pero esta es una prueba rápida, discriminación rápida. Ya si esta prueba nos da positivo, entonces ya un poco más adelante la aplicaremos al usuario, si es consumidor de alcohol, le aplicaremos una prueba que se llama VEDA, que es una breve escala de dependencia al alcohol, que ya es un poco más específica, más completa. Si fuera esta persona consumidora de alguna otra sustancia que no sea alcohol y que no sea tabaco, entonces le aplicaremos el CAT-20, que es una prueba un poquito más, más completa, pero de discriminación rápida es el ASIST. Si fuera un usuario de nicotina, le aplicaríamos una prueba llamada Fagerström, pero básicamente sí es un requisito indispensable para los centros de tratamiento que son de ayuda mutua. Señor Miguel Ángel y después Jaime Alberto. Sí, profesor, yo también hace rato levanté la mano para lo de las anfetaminas. En la pregunta donde está el inciso E, es los estimulantes tipo anfetamina, como yo les digo que son como el paracetamol, los analgésicos, ¿no? Y en los sedantes o pastillas para dormir es donde entran las pingas. Y donde dice otros, especifique, ahí pongo el cristal, ¿es correcto? No. Si quiere ahorita que regresemos del corte amplio, vamos a revisar la clasificación de las sustancias, vamos a revisar eso para que nos quede también muy claro en dónde vamos a categorizar cada una de las sustancias, pero sí es muy importante eso. Recuérdenme, déjenme, lo anoto, de hecho, ahorita que regresemos del corte vamos a revisar clasificación de pruebas, de sustancias, perdón. Listo, entonces ahorita tocamos ese tema aparte. Jaime Alberto. Sí, Lick, en relación a la CIS, pues es la primera prueba que se hace dentro de un proceso antes de que ingrese el usuario. Cuando sale el puntaje alto de alcohol es cuando ya se
se puede integrar el del VEDA cuando sale alto porcentaje el usuario que consume alcohol, y que salga nicotina, que salga alcohol, y en relación a eso se aplica también esos documentos. Ok, pruebas, sí, Esas pruebas. efectivamente. Entonces, sí, de inicio, así, de identificación rápida, utilizamos el ASIST. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, es muy fácil, es muy manejable. Solamente, como ya lo vio, son 3 hojitas, con las tarjetitas son 4. Entonces, no nos lleva mucho tiempo. Ya aprendiendo a aplicarlo y calificarlo, interpretarlo, nos lleva 10 minutos como máximo. Unos 10 minutos, póngase usted ya por mucho, 15 minutos. Si es un usuario que todavía no comprende muy bien algunas de las preguntas y le tenemos que explicar, pero como un máximo nos lleva 15 minutitos y rápidamente tenemos ahí un tamizaje para saber si este usuario necesita alguna prueba más especializada, pero ya nos da un panorama muy, muy claro. Ayúdenme a bajar las manitas virtuales, porque de repente si las dejan ahí, me imagino que las olvidaron y luego ya no me doy cuenta que sí quieren participar y parece que los ignoro. No es mi intención, una disculpa anticipada. También de repente, mejor en vez de que me escriban en el chat, levanten la mano y díganme, porque de repente no estoy tan pendiente al chat. Ya vi por ahí que Iris Aimé me decía que en los 80s ella tenía 1 año, ya me hace sentir mal. ¿Qué tal? Estoy hablando que en los 80s ya estaba saliendo a la primaria y usted tenía 1 año, imagínese. Qué fuerte, qué complicado. Bueno, entonces, ya tenemos esta prueba de la CIS, ya muy rápidamente nos damos cuenta del tipo de calificación. Todavía nos queda un poco de tiempo, vamos a hacer un ejercicio más y les voy a ir dictando. Si pueden borrar o si pueden marcar su ASIST, no, conserven uno que esté limpio. En el que estamos haciendo ejercicios, vamos a potencializar el ejercicio. Les voy dictando algunas pruebas para que nos quede un poco más claro. Lo vamos a hacer después un poco más complejo, con 2 sustancias, con 3 sustancias, pero ahorita vamos a seguir utilizando una sustancia. Si el usuario, por ejemplo, uno de los usuarios nos dice, es un nuevo ejercicio, uno de los usuarios nos dice que es consumidor de, así en su lenguaje le dice, pues yo le doy a las monas. Le da a las monas. Ok, eso es lo que nos dice en su lenguaje. Digo, lo principal es que le preguntaríamos, ¿no? Recuerden, cuando no sepamos, cuando no tengamos muy claro qué es la sustancia, a qué se refiere el usuario, usted no tenga miedo, ¿no? Usted no tenga miedo a preguntarle, oye, ¿a qué le llamas eso, no? ¿Qué es? Pero bueno, si usted sí conoce un poco acerca de distintas sustancias, entonces le pregunta, por ejemplo, Eva Martínez, si le dice el usuario que es consumidor de mona. Disculpa, ¿me puedes aclarar qué es para ti mona? Ok. ¿No sabe usted qué es mona, Eva? No. Sharon Vega, ¿sabe usted qué es mona? Un inhalable. Un inhalable, sí, justamente, exactamente. Insisto, si no nos queda muy claro, no pasa nada, sin miedo, usted no tenga temor a preguntarle, no piense que va a quedar mal con el usuario, es mejor siempre verificar, oye, ¿a qué le llamas tú? Yo no soy de esta ciudad, o tú eres de otra ciudad, o eres más joven, o qué sé yo, más grande. ¿A qué le llamas esta sustancia para poder categorizarla correctamente y no equivocarnos, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, bueno, pues la vamos a ubicar dentro de los inhalables. Ya después hablaremos de las sustancias, ahorita no me detengo en eso. Dentro de los inhalables, entonces, pregunta número 1, nos dijo que 100 inhalables. Después, el usuario en la pregunta número 2, para inhalables, nos dice que, aquí por favor no digan en voz alta, vayan anotando porque es parte del ejercicio. En inhalables, el usuario me dice que 1 o 2 veces. 1 o 2 veces. Usted identifique el número, no lo diga en voz alta, por favor. No me echa a perder el ejercicio. Inhalables 1 o 2 veces. ¿Qué número es el que pone usted para la pregunta número 2? Muy fácil de identificar, no necesitamos más tiempo. Pregunta número 3 para inhalables. Pregunta número 3 para inhalables. El usuario me dice que nunca. ¿Qué número es el que identificamos? El usuario me dice que nunca. Pregunta 3, el usuario me dijo nunca.
Pregunta número 4. Para inhalables, el usuario me dice que mensualmente. Me dice mensualmente. ¿Qué número es el que pone usted? ¿Listo? Muy sencillo. Pregunta número 5. Pregunta 5. Estamos hablando de inhalables. El usuario me dice que semanalmente. Pregunta 5. Inhalables. Semanalmente me dice el usuario. Pregunta número 6. Seguimos hablando de inhalables y el usuario me dice que sí, pero no en los últimos 3 meses. Sí, pero no en los últimos 3 meses para la pregunta 6. Sí, pero no en los últimos 3 meses. Y después vamos rápido a la pregunta número 7. Es muy rápido de identificar. Inhalables, me dice el usuario que sí en los últimos 3 meses. Sí en los últimos 3 meses. Pregunta 8 me dice que nunca. Pregunta número 8, este usuario me dice nunca. Vamos a ver, déjenme ver quién va a ser mi víctima. No, perdón, mi ayudante, quién me va a ayudar. Vamos a ver. Isaura Pulido. Ayúdeme, Isaura, si es usted tan amable. ¿Cuáles fueron los números que usted fue anotando en este ejercicio de los inhalables? En la pregunta 2 fue el 2. Sí. En la pregunta 3 fue el 0. Sí. En la pregunta 4 fue el 5. Sí. En la pregunta 5 fue el 7. Ajá. En la pregunta 6 fue el 3. Sí. En la pregunta 7 fue el 6. Y bueno, Ajá. ya en la 8 pues nunca. Exacto, muy bien, Isaura, muchísimas gracias. Me siento orgulloso de usted, me puso atención y además identificó perfectamente las respuestas. Muy bien, muchas gracias, Isaura. ¿Cuál fue la sumatoria que le dio todo esto? 23. Ya le cambió la voz a Isaura, ¿qué tal? 23 entonces. Entonces le dio el puntaje de 23. Muy bien. Si ya le dio el puntaje de 23, entonces vamos a identificar aquí en esta casilla, inhalables, le vamos a poner 23. ¿Y a qué correspondería eso? Requiere una intervención breve. Requiere una intervención breve. A diferencia de una intervención más intensiva, ¿qué quiere decir una intervención breve? Sería como un tratamiento ambulatorio, ¿no? Sería un tratamiento ambulatorio, exactamente. Muy bien, ese tratamiento ambulatorio, ¿en dónde lo podría o lo debería de llevar específicamente? Lo ideal. Pues sería en un CAPA o Muy también bien. un SECA también maneja ese tipo de situaciones. No todos los SECAs, hay algunos que sí. Afortunadamente en Nayarit sí hay en donde puedan hacer eso. Pero sí, específicamente en el CAPA, en el SECA, puede ser también en el CIJ principalmente, ¿no? Lo ideal porque pues ahí están los especialistas en adicciones. Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar muy rápidamente cómo es que podemos categorizar a estos usuarios dependiendo de las respuestas que nos están dando, cuál es el tipo de tratamiento. Si alguien por el puntaje, por ejemplo, en vez de haber salido 23 puntos, nos hubiera dado entre 0 y 3 puntos, entonces dice aquí que no requiere intervención, ¿no? Es solamente un consejo breve, como solamente mencionarle que recuerde que las sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol y el tabaco, hacen daño a la salud, que lo felicitamos por su bajo consumo y que lo invitamos a disminuirlo todavía más. Y listo, con eso hacemos nuestra primera acción preventiva. Entonces, ¿hay alguna duda de cómo se califica esto? Ahorita que regresemos del corte, vamos a hacer del receso, vamos a hacer un ejercicio con 2 y con 3 sustancias y después ya les dejo la actividad para que ustedes lo puedan entregar y les cuente como parte de la calificación, saber aplicar perfectamente una prueba rápida de tamizaje. Entonces va a ser muy, muy sencillo. Van a poder obtener este puntaje. ¿Dudas, preguntas con esta aplicación de la primera prueba que es ASIST, que es muy sencilla?
Yo tengo una duda en relación a lo que ahorita usted dijo, porque pienso que tiene que quedar muy claro como la clasificación de sustancias, porque creo que alguno de mis compañeros tenía dudas en relación a eso. Sí, regresando después de que hagamos el ejercicio, terminemos con el assist, entonces vamos a ver esta clasificación porque definitivamente tiene que ser algo que tenemos que manejar completamente, la clasificación de las sustancias en donde las vamos a integrar a cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, pues entonces ya si no hay más dudas, más preguntas, creo que ya llegamos a la hora. Estoy confundido porque yo aquí tengo un horario distinto, pero creo yo, según, no maten mis ilusiones, díganme que ya tenemos nuestro corte de 2 horas, por favor, que ya tengo mucha hambre. Si es así, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nos Sí, sí, vemos. es así, maestro. Perfecto, muchas gracias. Qué bueno, me iban a romper mi corazón si me decían que no. Como ando desfasado en el horario, pero entonces, bueno, nos vemos dentro de 2 horas. Recuerden no traer su assist, una assist que esté limpio para que lo podamos entregar como tarea y parte de la calificación que vamos a tener al final de este módulo. Pues muchísimas gracias, buen provecho a todos. Nos vemos dentro de 2 horas. Y ya se dejó de grabar. Ya. Vámonos a comer. Buen provecho a todos, compañeros. Buen provecho. Buen provecho. Era Jimmy. Jimmy. Pero el maestro sigue grabando. No sigue grabando, ya dijo que no. Jimmy, ¿dónde vamos a ir a comer? Avísenle. Ya detuve la grabación. ¿Dónde está Jimmy? Ya se peló.